En el año 2005, cuando pasé mi primera auditoría en buenas prácticas de manufactura, siendo jefe de validaciones de una planta farmacéutica de productos no estériles, recuerdo que la auditoría duró 5 días. El cuarto día auditaron el área de validaciones. Me pidieron validaciones de proceso, validaciones de limpieza, validaciones de la planta de tratamiento de agua, calificación de salas limpias, etc. Todos los procesos relacionados a validaciones y calificaciones me fue auditado en el cuarto día y principalmente en horas de la tarde. En los últimos 5 años pasé varias auditorías como jefe de validaciones de una planta de productos inyectables con esterilización terminal. Desde el primer día de la auditoría, el día 1, el día 2, día 3, día 4, día 5, todos los días me solicitaban documentos de validaciones por parte de la autoridad sanitaria. Lo que pude observar es que de un tiempo a esta parte, en todo el proceso de auditoría de las entidades sanitarias, de los clientes, las validaciones cobran mayor relevancia. He visto con mayor detalle estos procesos. Mi nombre es Ricardo Giraldo, soy farmacéutico, tengo 20 años de experiencia en la industria farmacéutica y la mayor parte de mi experiencia profesional lo he dedicado al área de validaciones. El día de hoy vamos a hablar sobre validaciones de procesos. He preparado una presentación para ustedes que lo voy a compartir a continuación. Vamos a hablar sobre validaciones de procesos de manufactura. Veamos, en el mundo, cada país tiene autoridades sanitarias. Habrá autoridades sanitarias que son muy exigentes como FDA, como EMA, y otros países como por ejemplo Japón, Corea, Canadá, etc. Habrá países de alta vigilancia sanitarias donde sus requerimientos serán bastante elevados. Sin embargo, los países de otras economías, Latinoamérica, donde nosotros nos encontramos, cada vez se vuelven más exigentes en temas de validaciones, en temas de aseguramiento de calidad, de validaciones, entre otros ítems. Veamos lo siguiente. En el año 1987, la FDA emite esta guía, la guía de validaciones. ¿Qué nos decía la guía de validaciones? Nos decía que el establecimiento, que la validación es el establecimiento de una evidencia documentada que suministra con un alto grado de seguridad de que un proceso específico elabora en forma reproducible un producto que cumple características específicas de calidad predeterminada. Entonces, lo que podemos ver en esta definición de la FDA de 1987 es que un proceso de auditoría es un proceso documentado, un proceso de verificación, de cumplimiento de especificaciones y de manera reproducible. Yo lo resumo en 3 palabras clave, que es documentación, cumplimiento de especificaciones y reproducibilidad. Veamos lo siguiente. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a ver un ejemplo de ensayo de tabletas distribuidos en un diagrama de barras donde tenemos una especificación de 95 a 105%. Entonces vemos por ejemplo, 96% resultó una tableta, 98% resultaron 2 tabletas, 99% 2 tabletas, 100% 3 tabletas y así los otros casos. Entonces, ¿qué podemos observar de esta distribución de barras? Esta distribución de barras lo vamos a hacer tipo diagrama de Gauss. Veamos este diagrama de Gauss en esta línea. Ejemplo de tabletas. Tenemos varios lotes. Tenemos lote 1, lote 2, lote 3, etc. ¿Qué podemos decir de estos lotes? Tenemos resultados de los ensayos de tableta de cada uno de los lotes. ¿Qué podemos decir de ellos? Es un proceso estable, es un proceso seguro, es un proceso reproducible. ¿Qué pueden decir de este proceso? Cuyos resultados vemos que por lote presentan variabilidades diferentes. No es un proceso reproducible. Veamos el siguiente cuadro, donde tenemos este proceso, donde vemos que la variación de los resultados de los ensayos de las tabletas presentan una variación similar en cada uno de los lotes. ¿Qué podemos decir de este proceso? Que hay un proceso estable, un proceso reproducible, un proceso seguro, un proceso que podemos saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Veamos el siguiente cuadro. Vemos en la parte inferior un proceso que tiene resultados reproducibles y vemos en la parte superior un proceso que también tiene resultados reproducibles. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? Es que los resultados de la parte inferior que nos indican que no es capaz es porque no cumplen especificaciones. Entonces podemos tener un proceso reproducible y no cumplir especificaciones y tener un proceso reproducible y cumplir especificaciones. Nuestros procesos tienen que estar dentro de especificaciones al haber ser reproducible. Entonces, cuando realizamos la validación de procesos, de acuerdo a la definición de la FDA del año 1987, es que tenemos que documentar que nuestro proceso
cumple especificaciones de manera reproducible. Pero ¿qué es lo que origina que un proceso no sea reproducible? ¿Qué origina que un proceso no cumpla especificaciones? Vamos a tener muchas variables, como por ejemplo tendremos equipos. El equipo aportará una variabilidad, una variación a mi proceso. Las personas, los métodos, el medio ambiente, los materiales de partida, la materia prima, los materiales de envase, de empaque, las mediciones que realizamos, tenemos las 6M, que van a influir, estas variables van a influir que mi proceso sea reproducible y que cumpla especificaciones. Entonces, por ello es que las buenas prácticas de manufactura nos señalan que tengamos equipos calificados, que tengamos personas que tengan las competencias necesarias, que los métodos sean estándares, que el medio ambiente sea controlado, un ambiente limpio, que los materiales de partida sean de proveedores que estén aprobados, que estén calificados, que las mediciones sean realizadas con instrumentos calibrados, siguiendo un método estándar establecido. Todo ello nos va a permitir lograr que nuestros procesos sean reproducibles y que cumplan especificaciones. ¿Por qué vamos a validar? Hay temas de requerimientos gubernamentales, de las entidades sanitarias, puede ser también de los clientes que tenemos, aseguramiento de la calidad, un punto de la norma nos piden las validaciones, la optimización de procesos, reducción de costos. Si tenemos nuestros procesos validados, nuestros procesos reproducibles, nuestros procesos estándares, nuestros procesos que cumplen especificaciones, podemos predecir qué es lo que va a ocurrir en el futuro con mi proceso. Entonces reduciré los retrabajos, los reprocesos, las quejas del mercado, las no conformidades, los fuera de especificaciones, etcétera. Reduciremos los costos. Pero para implementar las validaciones, necesitamos personal que tenga las competencias de las validaciones, que manejen los conceptos, que manejen los métodos, que manejen las estrategias para realizar las validaciones. Costos. Necesitamos tomar muchas muestras, necesitamos realizar análisis, necesitamos horas hombre. Hay costos que incurrir, pero este costo siempre va a ser menor que nuestro producto salga mal al mercado o que venga la autoridad sanitaria y nos audite de manera sorpresiva y nos retiene nuestras buenas prácticas de manufactura. El 100% de aseguramiento de calidad es imposible, pero sí podemos trabajar para estar cercano a ella. Para iniciar un proceso de validación hay prerequisitos que tenemos que cumplir. Hay prerequisitos como, por ejemplo, que los métodos analíticos estén validados, que los instrumentos estén calibrados, los sistemas de apoyo crítico estén validados, calificados. ¿Qué sistema de apoyo crítico tenemos? Por ejemplo, el aire, las salas limpias que son suministradas con aire filtrado, que cumplen una renovación determinada, que pasan a través de unos filtros que filtran las partículas y ingresan aire filtrado, aire con condiciones de temperatura, humedad. ¿Qué otro sistema de apoyo crítico tenemos? Por ejemplo, el agua purificada será otro de los sistemas de apoyo crítico. ¿Qué otro sistema de apoyo crítico habrá en nuestras plantas farmacéuticas? El aire comprimido, ¿qué tenemos que hacerle? Tenemos que controlarle la carga microbiológica, tenemos que verificar la calidad del aire mediante recuento de partículas no viables, tenemos que verificar las trazas de aceite, el vapor de agua que contiene este aire comprimido. Muy bien, los sistemas de gases, los medio ambiente. ¿Qué más tenemos que cumplir? Por ejemplo, las materias primas. Las materias primas tendrán que tener estándares. Estas materias primas tendrán que tener especificaciones. Estas materias primas tendrán que venir de un proveedor que haya sido auditado, un proveedor que haya sido aprobado, igual que nuestro material de empaque. Nuestros equipamientos mencionamos que tienen que estar calificados. El producto en proceso tenemos que controlarlo. El diseño del producto. Tenemos que tener definido cuáles son nuestros atributos críticos de calidad, cuáles son los parámetros de procesos críticos para asegurar este atributo crítico de calidad que llegará a nuestro cliente, al paciente. Tenemos prerequisitos que tenemos que cumplir. Sí, tenemos que tener calidad de proceso. Cuando tenemos los prerequisitos de validación de procesos, vamos a iniciar la validación. Uno de los puntos a considerar en las validaciones son las calibraciones. ¿Y qué son las calibraciones? ¿Qué será la calibración? La calibración es un proceso que comparo un instrumento con un instrumento patrón que tiene una trazabilidad, ¿ok? Una trazabilidad metodológica. Entonces, esta comparación determina cuál es el error que presenta mi instrumento. Y este proceso de calibración será realizado mediante un método estándar, que las entidades nacionales de calibraciones generalmente lo tienen. Tenemos calibrado para conocer
cuál es el valor que vamos a encontrar. Para ello tenemos que establecer cuáles son los parámetros de procesos críticos que garantizan el cumplimiento de los atributos críticos de calidad, y estos parámetros de procesos críticos, estas variables, tenemos que medirlo utilizando un instrumento calibrado. Ese instrumento calibrado, de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura, tendrá que tener un programa de calibraciones, tendrá que tener una frecuencia establecida de calibración y tendrá que llevar una etiqueta que indique que el instrumento ha sido calibrado con su próxima fecha de calibración. La calificación de los equipamientos. De acuerdo a las buenas prácticas de manufactura, los equipos tienen que tener calificado su diseño, tienen que tener calificado su instalación, su operación, su desempeño. Tenemos que tener calificados nuestros equipamientos, de tal manera que nos aseguren que están trabajando bien, que están trabajando de acuerdo a los requerimientos del usuario, de acuerdo a las especificaciones del fabricante. De acuerdo a las buenas prácticas de manufactura, nos señalan que los equipos tenemos que realizarle la calificación de diseño, la calificación de instalación, la calificación de operación, la calificación de desempeño. Ricardo, me preguntaron, ¿y qué pasa si yo tengo equipos heredados, equipos que tienen 10, 20, 30 años en mi empresa y que trabaja bien? ¿Qué haremos? En ese caso, la calificación de diseño podemos obviarlo, porque la calificación de diseño se realiza antes de adquirir el equipo. Antes de adquirir el equipo, nosotros vamos a realizar la calificación de diseño en escritorio, donde diremos que este equipo que voy a adquirir, que el proveedor me está ofertando, cumple con mi requerimiento de usuario, cumple con las regulaciones de la entidad sanitaria, cumple con las políticas de la compañía. Y este checklist será nuestra calificación de diseño. Pero si ya nuestro equipo está, entonces tendremos que tener nuestra calificación de instalación, operación y desempeño. Nuestro instrumento tendrá que tener su manual de usuario, tendrá que tener sus planos de ubicación, tendrá que tener su procedimiento de manejo, procedimiento de limpieza, procedimiento de mantenimiento preventivo, etc. Todo este es un proceso que tenemos que ejecutar. Luego de ello, que aseguramos que nuestro equipo esté calificado. Vamos a ver este modelo B de las validaciones. ¿Okay? Este modelo B de las validaciones, ¿qué nos indica? Nos indica que establecemos requerimiento usuario, especificaciones funcionales, especificaciones técnicas. Y en el otro lado vemos la calificación de instalación, la calificación de operación, la calificación de desempeño, para cada uno de estos niveles. ¿Cuál es el propósito de las validaciones? Nosotros tenemos atributos críticos de calidad, de nuestros productos terminados. Va a haber atributos críticos de calidad. Por ejemplo, un atributo crítico de calidad, el contenido de una tableta, el contenido de un jarabe, la hermeticidad de un frasco, de un jarabe, la hermeticidad del frasco de una suspensión. Tendremos atributos críticos de calidad como un pH, como una viscosidad. Para asegurar estos atributos críticos de calidad del producto terminado o del producto en proceso, tendremos que establecer parámetros de procesos críticos. ¿Cuáles son los parámetros de procesos críticos que vamos a controlar para asegurar los atributos críticos de calidad de mis procesos o su proceso dentro de la empresa? Lo que vamos a buscar en una validación, que es identificar estos parámetros críticos. Vamos a establecer rango de aceptación. ¿Okay? Estos parámetros de procesos críticos me van a asegurar que cumpla mi atributo crítico de calidad, mi producto terminado, mi producto en proceso, semi-elaborado. Con estos rangos de aceptación vamos a asegurar esta calidad. Y tenemos que proporcionar los mecanismos de control. ¿Cómo controlo? Por ejemplo, yo tengo un jarabe, ¿okay? Tengo un jarabe donde tengo que asegurar que el 100% de los frascos que se liberan al mercado sean herméticos a 100%. Entonces establezco los parámetros de procesos críticos en mis líneas de producción, en mi línea de envasado, donde realizo el tapado del frasco. Tengo que asegurar que la fuerza de cierre del frasco cumpla con una especificación. Por ejemplo, digo, la fuerza de apertura del frasco que esté entre 20 y 30 libras de presión. Luego que he realizado todo un estudio, se determina que entre 20 y 30 libras de presión de fuerza de apertura del frasco, puedo asegurar de que el 100% de los frascos van a cumplir la especificación, va a cumplir con nuestro atributo crítico de calidad. ¿Okay? Establezco especificaciones para mi parámetro de proceso crítico, que sería de 20 a 30 libras de presión. ¿Y cómo controlo este parámetro de proceso crítico? El torque de apertura. Entonces, con un torquímetro calibrado, con un personal entrenado, a intervalos de tiempo durante el proceso de envasado y tapado, voy a controlar este torque de apertura, porque es un parámetro de proceso crítico que nos va a asegurar que el producto sea hermético en el mercado.
Las validaciones pueden ser prospectivas, pueden ser concurrentes, y hay otro tercero que le llamamos revalidación. Prospectiva, ¿cuándo es? Hago el escalonamiento industrial de un producto y los 3 primeros lotes le realizo la validación. Concurrente, ¿qué será? Es un producto que ya vamos fabricando mucho tiempo y realizamos la validación en estos 3 lotes o más. ¿Y la revalidación qué va a ser? Por ejemplo, si hubo cambios de equipamiento, hubo cambios de movimiento de las ubicaciones de los equipos, hubo cambios en las instalaciones de los sistemas de apoyo crítico, hubo cambio en materiales de partida, hubo cambio en las fórmulas, voy a tener que revalidar mi proceso. ¿Y cómo mantener el estado de validación? Vamos a seguir los puntos clave de las buenas prácticas de validación. Vayamos a hablar un poco sobre qué es un proceso. ¿Qué será un proceso? Va a ser un conjunto de actividades, de acciones que se realiza para lograr un fin. Por ejemplo, un proceso puede ser un proceso de limpieza, puede ser un proceso de tableteado, un proceso de envasado, un proceso de compresión, un proceso de envase primario. Entonces, ¿qué tenemos que ver en estos procesos? Proceso de limpieza, proceso de mezcla, proceso de secado, compresión, enlistado, etc. Muchos procesos tenemos dentro de la industria farmacéutica. Vamos a ver las variables de un proceso. Aquí tenemos en la imagen un tanque reactor. En este tanque reactor vamos a fabricar, por ejemplo, un jarabe o, por ejemplo, una suspensión, una solución. La variable de un proceso son factores o condiciones que van a influir sobre el desarrollo de un proceso. Esta variable deben medir. Estamos en la etapa de fabricación del granel, en la etapa de fabricación del bull. En esta etapa de fabricación vamos a controlar variables, van a intervenir variables. Por ejemplo, en este tanque va a intervenir la velocidad del agitador. La velocidad del agitador. ¿Qué otra variable puede intervenir en este tanque de manufactura, en este tanque reactor? ¿Ok? La presión, temperatura, velocidad, tiempo, flujo. Entonces, las revoluciones por minuto, el volumen, sí, el volumen, exacto, el volumen de enrase. El volumen de enrase. ¿A quién no le ha pasado que, a ver, les cuento un caso? Estaba revisando un file de producción y de pronto encuentro que hubo 5% de rendimiento adicional al promedio estándar. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora hay 105% si el estándar es que obtengan un 98% de productividad? ¿Qué había pasado? Que el personal, luego de hacer un enrase, había ajustado la llave, la válvula del agua purificada, pero no lo había cerrado completamente y el agua había quedado goteando dentro del tanque. Y conforme pasaba el tiempo del proceso de envasado, el agua seguía goteando y al final obtuvieron 5% más de rendimiento. ¿Puede pasar? Puede pasar. Entonces es una variable el enrase. Veamos lo siguiente. Tenemos un proceso de mezcla. En este proceso de mezcla, ¿qué variable vamos a tener? La velocidad de mezclado, el tiempo, la forma del mezclador, ¿ok? No es lo mismo mezclar en un mezclador en B que mezclar en un mezclador en cono, un mezclador tipo cilindro, ¿ok? Va a depender de otras variables. Entonces tenemos el mezclador, tenemos el timer, tenemos la velocidad. ¿Qué más? ¿Qué más? El giro, ¿no? Dice, el aforo, excelente. A ver, estamos en el mezclador, ¿ok? El mezclador de polvo. La granulometría del polvo también. El tamaño de partículas, índice de mezcla, dice Andrés. Gracias, Andrés. Entonces tenemos variables en un proceso de mezcla como el tipo de mezclador, tenemos como el volumen de mezclado, el tiempo de mezclado, la velocidad del mezclador, la granulometría del polvo que vamos a mezclar. Tenemos varias variables que tenemos que identificarlo. Entonces, a estas variables lo vamos a llamar variables críticas. Las variables críticas son aquellas condiciones que al ser modificadas, ¿ok? Si yo modifico el tiempo, si modifico el volumen, si modifico la velocidad de agitación, la velocidad de mezcla, ¿qué va a pasar? ¿Se va a alterar o va a salir de estado de control? Van a producirse cambios irreversibles en el proceso si yo varío estas variables críticas. En nuestro proceso de mezcla, veamos el siguiente cuadro, tenemos condición estable o fija, condición variable crítica. Entonces tenemos como condición fija estable será el tipo de mezclador, ¿ok? Tengo un mezclador, ¿ok? El tipo de mezclador es en B, es en cilindro, es en cono, no va a cambiar, no va a cambiar el tipo de mezclador. La capacidad del mezclador tampoco va a cambiar, siempre va a ser la misma. La velocidad del mezclador, generalmente los mezcladores tienen una sola velocidad, están girando y cuando el peso es un poco mayor, una variación, un sistema que regula que la velocidad sea constante. Pero tenemos condiciones variables donde el tiempo de mezcla
es una variable que tenemos que controlar. La granulometría del polvo es otra variable que tenemos que controlar. Entonces tenemos variables críticas que tenemos que controlar, como el tiempo de mezcla, como por ejemplo la granulometría, como por ejemplo para el caso de polvo. Entonces la validación se envuelve conocer las variables críticas y el rango de aceptación de estas variables, seguido de un control en proceso de estas variables. Pero todas estas variables tienen que estar relacionadas con el atributo crítico de calidad. Por ejemplo, una mezcla homogénea nos asegura una uniformidad de contenido en nuestro producto terminado. Y esta homogeneidad de mezcla se logra teniendo un tiempo establecido, un tiempo de agitación establecido, una velocidad establecida, con una granulometría establecida de polvos, que nos va a permitir cumplir con nuestras especificaciones para asegurar el atributo crítico de calidad de nuestro producto terminado. En el año 2011, la FDA publica la Guía de Validaciones y Calificaciones, donde cambia en gran parte el concepto de validaciones que veníamos trabajando desde el año 1987, más de 25 años. Después de ese tiempo cambia y actualiza. Y en ese camino, la Unión Europea, la Comunidad Europea, alinea sus guías de calificación y validaciones mediante el anexo 15 en el año 2015. ¿Okay? En el año 2015 actualiza y la FDA en el 2011. Y en los países, las entidades sanitarias de los países de Latinoamérica van encaminados también a alinearse a estas guías, esta guía de FDA, esta guía de Comunidad Europea. ¿Y qué es lo que nos dice estas guías? Veamos un poco. Por ejemplo, en esta guía, uno de lo que puedo rescatar es que cuando yo recibía una auditoría de la autoridad sanitaria, siempre me decían, Ricardo, ¿cada qué tiempo vas a validar tu proceso? ¿Cada qué tiempo vas a validar tu limpieza? ¿Cada qué tiempo vas a validar tu sistema de tratamiento de agua? En la guía del 2011, la FDA señala que no tenemos que revalidar si es que no hubiera un cambio significativo, hubiera algún motivo que justifique revalidar. Mientras tanto, no es necesario revalidar. Lo que tenemos que sí es asegurar el mantenimiento del estado validado. Si no aseguramos el mantenimiento del estado validado, es una no conformidad. Pero en principio cambia el concepto. Cambia el concepto de que la validación se hace una sola vez y luego ya no la hacemos. Mientras aseguremos el mantenimiento del estado validado. ¿Y qué nos indica la FDA en el 2011? Nos dice que la validación es la recolección y evaluación de datos desde la etapa de diseño del proceso hasta producción y consolida evidencia científica de que el proceso es capaz de proporcionar consistentemente productos de calidad. Incorpora lo que es diseño del proceso, incorpora lo que es la evidencia científica. ¿Y cómo demostramos la evidencia científica? ¿Qué herramientas tenemos para demostrar evidencia científica? Muchos de nosotros hemos hecho tesis, ¿recuerdan? ¿Qué herramienta utilizábamos para demostrar nuestra hipótesis? Darle un valor cuantitativo. Tenemos datos y estos datos que obtenemos de nuestros muestreos, de nuestros análisis, ¿ok? Vamos a procesarle, hacerle un análisis estadístico para determinar si nuestro proceso está bajo el control. Y esta será nuestra evidencia científica. También nos habla de 3 etapas de validaciones. Nos habla de etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 de validaciones. La etapa 1 está en la parte de diseño del producto, en lo que llaman Quality by Design. La etapa 1 se encarga del área de desarrollo de productos nuevos, el área de escalonamiento industrial. La etapa 2 viene a ser lo que es la validación de procesos, que lo conocemos por muchos años. Y la etapa 3 es el mantenimiento del estado validado de los procesos. Entonces tenemos estas 3 etapas. La etapa 1, que es el desarrollo del producto, escalonamiento industrial. La etapa 2, que es la validación del proceso propiamente dicho. Y la etapa 3, que es el mantenimiento del estado validado de los procesos. La FDA y la Comunidad Europea incorporan nuevas herramientas para validar los procesos. Por ejemplo, nos dicen, utiliza Quality by Design, ¿ok? En la etapa de desarrollo. Utiliza análisis de riesgos para realizar tus procesos de validaciones. Utiliza ICH-Q10, que es Sistema de Gestión de Calidad, aplicado a la industria farmacéutica, que tiene un enfoque de ISO 9000, unido con las buenas prácticas de manufactura, donde le damos un enfoque sistémico a las buenas prácticas de manufactura. Entonces nos señala estas herramientas, nos señala que utilicemos herramientas estadísticas. El concepto de validaciones, las herramientas que incorporan, se hace más grande. Uno de las herramientas
que les voy a comentar, por ejemplo, es el análisis de riesgo. El análisis de riesgo en el año 2006 es publicado mediante la ICHQ9, la International Community Organization, publica ICHQ9 sobre análisis de riesgo, donde dan una serie de metodologías para hacer análisis de riesgos. Aquí tenemos una imagen de los pasos a seguir cuando hacemos análisis de riesgo, como por ejemplo identificación de riesgo, análisis de riesgos, evaluación de riesgos. Si encontramos que el riesgo no es aceptable, que el riesgo no cumple con los criterios de aceptación, tenemos que establecer medidas de mitigación. Volvemos a hacer una evaluación, aceptamos el riesgo. Y luego que lo implementamos, vamos a revisar el riesgo, comunicarlo. Entonces, este es el esquema general de hacer un análisis de riesgo. Cuando hacemos análisis de riesgo, tenemos que identificar riesgos. Identificación de riesgos. ¿Cómo podemos hacer identificación de riesgos? Esta metodología de identificación de riesgos a partir de los atributos críticos de calidad es muy buena, porque ¿qué te permite identificar los riesgos en lo más importante para el producto, en lo más importante para el paciente, en lo más importante para nuestros procesos? Pareto, ¿se recuerdan de Pareto? ¿Qué nos decía? Pareto decía, los 80 triviales, los 20 vitales. Utilizando la herramienta de análisis de riesgo, vamos a identificar el 20% de las actividades que generan valor para mi producto, para mi proceso, para el paciente, para el cliente. Por ejemplo, les ponía el ejemplo del atributo crítico de calidad, que era la hermeticidad del frasco. La hermeticidad del frasco, ¿qué tenemos que asegurar para que nuestro producto cumpla siempre la hermeticidad del 100%? Tenemos que establecer parámetros de procesos críticos, que les comenté, que era establecer torque de apertura. De 20 a 30 libras de fuerza de apertura, vamos a controlar nuestro proceso. Pero vayamos un poco más, el aspecto crítico. ¿Qué es el aspecto crítico? Son las piezas, los componentes, las partes que me van a asegurar el parámetro de procesos críticos. En un proceso de tapado, de enroscado de las tapas de los frascos, ¿cuál es la parte, las piezas, el componente en la línea de producción que me asegure este cierre de 20 a 30 libras de presión? Específicamente es el enroscador, ¿ok? Este enroscador. El enroscador es el que va a cerrar la tapa y nos va a asegurar que mi cierre sea exacto, que mi cierre sea bueno, que mi cierre cumpla especificaciones. Entonces este enroscador es el que me asegura. Pero hay otra parte que tenemos que tener en cuenta, que es el CADE, que son las siglas en inglés de elementos del diseño del aspecto crítico. ¿Qué parte, qué componente del sistema, de la máquina, controla este enroscador? Entonces, de pronto habrá un lazo de control, habrá un manómetro, habrá un sistema que controla el cierre, que programa el cierre, que setea el cierre, que regula la presión de cierre. Todo este sistema de control será el elemento de diseño del aspecto crítico. Nos preguntaremos, haremos preguntas de riesgo para identificar los riesgos, para cumplir con el aspecto, con los parámetros del proceso crítico, de apertura del frasco, de 20 a 30 libras de presión. Yo tengo que tener un enroscador y este enroscador tiene que tener repuestos, estar en una lista de repuestos críticos, porque estos enroscadores hay que cambiarlos 4 meses, porque cuando se desgaste no va a cerrar correctamente. Tengo un manómetro de presión que regula la presión de ajuste de la tapa. Entonces, este manómetro, tenemos que identificar que hay un riesgo. Si este manómetro, por ejemplo, la glicerina del manómetro se derrama, la aguja se rompe del manómetro, voy a tener problemas. Entonces, tendré que decir, existe riesgo que no esté calibrado mi instrumento. Existe riesgo que en el mantenimiento preventivo, en el checklist que tiene el área de mantenimiento, no incorpore la verificación del manómetro que esté operativo, que el enroscador esté operativo. Existe riesgo que no exista repuestos críticos o un listado de repuestos críticos de reposición inmediata de estos enroscadores. Existe riesgo que el torquímetro con cual voy a realizar mis controles no se encuentren calibrados. Entonces yo voy a realizando en cada uno de mis atributos críticos de calidad mis parámetros de procesos críticos, los aspectos críticos, elementos de control de estos aspectos críticos para identificar los riesgos. Y con ello, ¿qué logramos? Vamos a lograr lo que nos dice Pareto. Enfocarnos en el 20% de las actividades que generan valor para el producto, para el proceso y para nuestro cliente. ¿Qué más? ¿Y cómo realizamos este análisis de riesgo? Este análisis de riesgo tenemos que formar un equipo de trabajo.
Tenemos que formar un equipo de trabajo con personas de producción, de control de calidad, de mantenimiento, de validación, de aseguramiento de calidad, y tenemos que empezar a analizar. Una evaluación de riesgo incluye tres variables, que es la probabilidad de ocurrencia, la detección, la severidad. La detección es, ¿qué estoy haciendo el día de hoy para detectar si el riesgo ocurre, si el evento ocurre? ¿Qué estoy haciendo el día de hoy para detectar si el evento ocurre? Yo tengo este celular, y este celular me detecta, ¿ok? Yo le pongo, ahora está apagado, pongo mi huella y se activa. Entonces el celular sabe que cada vez que es Ricardo Giraldo el que va a operar el equipo, el sistema operativo del celular, sabe que es Ricardo Giraldo. Va a detectar. ¿Existe riesgo que el celular que no detecte que sea Ricardo Giraldo y sea otra persona quien va a usar el celular? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es una detección alta, una detección media o una detección baja lo que hace el celular? Porque yo les comento lo siguiente. Yo tengo 2 hijos. Tengo un hijo de 14 años, tengo otro de 12 años. Cuando eran más pequeños, yo me quedaba dormido. Ellos cogían el celular, ponían mi dedo en el celular, lo activaban y se iban a instalar sus juegos y ponerse a jugar. Entonces mi pregunta es la siguiente. La detección del sistema operativo del celular para detectar que es Ricardo Giraldo quien está abriendo el sistema operativo, ¿es alto, medio, bajo? Yo no sé si mi esposa alguna vez hizo lo mismo, no lo creo. Bueno, sigamos. Entonces la detección lo vemos el día de hoy. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy para detectar si el evento ocurre? La probabilidad de ocurrencia. En el pasado, veamos en el pasado qué ocurrió. El evento ocurrido en el pasado, ¿cómo podemos determinarlo? Vemos la historia de los últimos 5 años. ¿Cuántas veces ocurrió este evento en el pasado? Por ejemplo, ¿cuántas veces se fue la corriente eléctrica sin que la empresa de servicio de suministro de corriente eléctrica nos comunicó de que iba a haber un corte por mantenimiento? ¿Cuántas veces pasó? Ah, Ricardo, mira, en los últimos 5 años nunca pasó. Ok, entonces la probabilidad que ocurra un corte de energía sin avisar es bajo. Probabilidad de ocurrencia bajo. No, Ricardo, todos los años ocurre esto. Entonces, ya si es todos los años, va a ser alto. No, ocurrió 2 veces a 3 veces, ya medio. Ricardo, ¿sabe qué? Al costado de mi empresa hay un almacén de maíz para aves de corral. Pero muchos pájaros, ¿ok? Vienen, se comen el maíz de este almacén. Entonces, los propietarios del almacén de maíz contratan halcones para cazar a los pájaros que quieren intentar comer el maíz. Y de pronto, uno de estos halcones se paró en el cable de alta tensión que va a la planta nuestra. Y el halcón se electrocuta. Electrocutarse el halcón generó un cortocircuito y se fue la luz. Entonces, probabilidad de ocurrencia, ¿okay? ¿Cuántas veces ocurrió esto en los últimos 5 años? No, esto fue una vez en los últimos 10 años. ¿Okay? Entonces, probabilidad de ocurrencia baja. O sea, no siempre va a haber un halcón que se pare en un cable de un cable de alta tensión que va a tu planta, que genere cortocircuito y se vaya la luz. Recuerdo que el dueño del halcón se llevó el cadáver y estaba muy triste él, ¿no? Porque lo había criado desde pequeñito. La severidad, ¿qué ocurre? ¿O qué pasa si es que ocurre el evento? ¿Qué pasa si es que falla mi enroscador de mi tapadora? El que controla la fuerza de apertura de pronto no fue a trabajar y faltaba alguien en la línea y la misma persona que manejaba la máquina salía un rato a controlar la fuerza de apertura y no hubo un control adecuado, bueno, y sale al mercado productos con unidades no herméticas. ¿Y qué nos puede pasar en el mercado? ¿Okay? ¿Cuál será la severidad? Por ejemplo, nos puede generar queja del mercado. ¿Qué otra severidad puede ser? Por ejemplo, ocurre un evento y esto nos puede generar una no conformidad crítica, una conformidad mayor. Entonces vamos viendo los eventos. Ocurre el evento y me para la planta una semana. Ocurre el evento, me para la planta un mes. Ocurre el evento, me para la planta un año. Entonces vamos viendo niveles del impacto que va a generar si ocurre el evento. Pero eso tenemos que hacerlo nosotros internamente. Tenemos que hacerlo con un equipo de trabajo. Un equipo que tenga el entrenamiento en análisis de riesgos. Si no tiene el entrenamiento en el análisis de riesgos, la verdad que van a hacerle perder el tiempo a los otros. Todos tienen que haber tenido el entrenamiento en análisis de riesgos para poder sacarle provecho al tiempo y obtener resultados. Hacemos nuestro proceso general de análisis de riesgo. Otra herramienta que nos indica, podemos utilizar el control estadístico en proceso.
nuestros controles en procesos todos cumplen especificaciones, pero cuando hacemos el análisis estadístico, encontramos que la habilidad de proceso, la capacidad de proceso de cumplir especificaciones son menor a 1,33. Entonces, ¿qué nos dice? Que va a haber unidades que van a salir de especificaciones. No lo estamos detectando, pero sí lo habrán, porque estadísticamente eso es lo que nos está diciendo. ¿Qué es lo que tenemos que lograr finalmente? Tener un proceso bajo control, un proceso bajo control estadístico, donde la capacidad de proceso, la habilidad de proceso, el CPK, sea menor de 1,33. ¿Qué más tenemos? La revalidación. ¿Cuándo revalidamos? ¿Cuándo tenemos que revalidar? Revalidar un proceso. Por ejemplo, revalidar un proceso es, hay un mantenimiento correctivo de la compresora, y este mantenimiento correctivo, ¿qué terminó? Terminó en haciendo un overhaul, en cambiando piezas importantes, como por ejemplo los punzones, como por ejemplo la torreta de los punzones. Hubo un cambio significativo, tendré que revalidar. O cambiaron la tableteadora, dijeron, ok, mira esta tableteadora que tableteaba 50.000 tabletas por hora, ahora vamos a poner una de 200.000 tabletas por hora porque el requerimiento del mercado ha aumentado significativamente. Entonces tenemos que revalidar. Mira, esta área es muy pequeña, vamos a cambiar otra área. Movemos los equipos, tenemos que volver a realizar nuestra validación de proceso. De pronto tenemos muchos fuera de especificaciones, muchas desviaciones en el proceso. Tenemos que volver a revalidar nuestro proceso. Hay actividades, hay acciones que van a ocurrir, que nos va a llevar a revalidar nuestro proceso. Hubo una reformulación de la materia prima, tenemos que revalidar nuestro proceso. El tamaño del lote se incrementó de 200.000 a 400.000 unidades. Tenemos que revalidar el proceso. Todo ello tenía que estar escrito en nuestro plan maestro de validaciones, en nuestro protocolo de validaciones, en nuestro procedimiento de validaciones. ¿Cuáles van a ser los criterios a seguir cuando realicemos una revalidación? ¿Cuándo va a aplicar una revalidación? El otro punto que nos señala la FDA en su guía de calificaciones y validaciones es el mantenimiento del estado validado de nuestros procesos. Yo les comentaba de que los procesos se validan una sola vez, ¿ok? Se validan una sola vez. ¿Y cómo aseguramos que esta validación se mantiene en el tiempo? Es mediante un informe detallando que la validación se encuentra bajo control. Y esto lo llamamos mantenimiento del estado validado de los procesos. Y tendremos que tener un procedimiento que nos describa cómo hacer estas actividades. ¿Qué tenemos que ver, por ejemplo, en este mantenimiento anual, este mantenimiento del estado validado de nuestro proceso? Como por ejemplo, fuera de especificaciones, como por ejemplo, queja del mercado, como por ejemplo, recalls, revisión anual de producto, mantenimiento preventivo de los equipamientos, cumplimiento de los programas de calibraciones. Hubo un mantenimiento correctivo que impactó en el estado validado de nuestro proceso, nuestras desviaciones. Todo ello tendremos que hacer un informe al detalle que indique que el proceso se encuentra bajo control y se encuentra su estado validado bajo control y se mantiene de esa manera. Entonces, ahí es donde podemos dejar evidencia de que no requerimos revalidar nuestro proceso. 1 año, 2 años, 3 años. Las buenas prácticas de manufactura señalan que este informe del mantenimiento de estado validado de los procesos lo hagamos anualmente. Entonces, ¿qué hemos hablado el día de hoy? Hemos hablado de una manera general qué es una validación. ¿Qué es una validación con el concepto antiguo del año 87 y el concepto actual que es del año 2011? Las validaciones de procesos, las calificaciones en nuestra industria farmacéutica es cada vez tomado con mayor importancia. ¿Por qué? Porque trae mejoras para nuestro proceso, para nuestro producto y entregarle un producto de calidad de manera consistente a nuestros clientes. Y cada vez las entidades sanitarias ponen su foco con mayor detalle en el área de calificaciones y validaciones. Muchas gracias. Mi nombre es Ricardo Giraldo, yo soy de la empresa Corval. Esta es la primera sesión que estamos teniendo de este curso de validaciones que Corval les está dando como un regalo. Vamos a ver 4 temas. El día de hoy hemos tocado el tema de validaciones de procesos. El siguiente tema, la siguiente sesión va a ser sobre validaciones de limpieza. Luego veremos la tercera sesión sobre calificaciones de salas limpias y la cuarta sesión sobre validación de planta de tratamiento de agua. Estas 4 sesiones se lo damos como un regalo. A ustedes es un regalo de verano. Muchas gracias y nos estamos viendo el día lunes a las 8 de la noche en horario de zona 5. Es decir, a las 8 de la noche en horario de Perú,
de Ecuador, de Colombia, de Panamá y de Florida. ¿Ok? Muchas gracias nuevamente y nos estamos viendo el día lunes. Lindo fin de semana. Hasta luego.